Saludos amigos, les habla el pastor y psicólogo Fidel Castro. Soy representante de la Misión Redención, que está al servicio de Dios y de cada uno de ustedes. Quisiera, a la luz de la palabra de Dios, hablar acerca del estado posterior a la muerte, es decir, responder a la pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Y permítanme leer un pasaje en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, versículo 19 en adelante. La palabra de Dios dice de este modo: hubo un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es una pregunta que quizás a muchos le quita el sueño. Y tanta gente opta por decir: después de la muerte no hay nada, porque con la muerte acaba todo. Y hay otras personas con convicciones cristianas o con convicciones religiosas de otras fuentes que tienen una respuesta menos materialista, pero no necesariamente la verdadera. ¿Por qué nosotros podemos afirmar que tenemos la respuesta verdadera? No porque nosotros la hayamos descubierto o la hayamos generado. Toda persona puede tener la respuesta verdadera si es que se atiene al libro de Dios, a la Biblia, que nos revela cosas que la ciencia experimental no nos puede revelar. Como por ejemplo la respuesta a esta pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? Y vamos a considerar 3 puntos generales. En primer lugar, la subsistencia posterior a la muerte, el estado intermedio posterior a la muerte, y finalmente la resurrección y el juicio posterior a la muerte. La Biblia presenta un panorama en el que nos dice de que la persona subsiste después de morir físicamente. En el pasaje que leímos al comienzo, el Señor enseña que después de la muerte de estos 2 sujetos, siguieron subsistiendo, pero en 2 estados diferentes. Después de la muerte, el alma sigue subsistiendo. Los materialistas lo niegan. Hay algunas sectas que también lo niegan, interpretando mal la palabra de Dios. Sin embargo, cuando uno va a la Biblia sin prejuicios, no solamente a la luz de este pasaje, sino de otros, encuentra que el cuerpo, por supuesto, fallece, deja de existir, pero el sustrato espiritual sigue existiendo. Aparte del pasaje leído en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 20, el apóstol enseña que nuestro Señor Jesucristo fue a predicar a los espíritus de los antidiluvianos. ¿Quiénes son los antidiluvianos? Toda la humanidad
que vivió antes del diluvio. Esos espíritus, esas almas, seguían subsistiendo. Y a ellos el Señor Jesús fue después que murió físicamente. En Lucas 23:43, el Señor promete a este ladrón moribundo que ambos estarán en el paraíso. Ustedes conocen la promesa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba refiriendo a un momento posterior a la muerte física de ambos. Cuando uno va a la Biblia, también en Filipenses, el capítulo 1, versículo 21 al 23, encuentra la esperanza gloriosa que latía en el corazón del apóstol Pablo. Él decía: quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir es un término técnico en el Nuevo Testamento para referirse a la muerte física. La palabra partir significa literalmente, es una palabra griega que se puede traducir literalmente al castellano como marcharse de este mundo. Entonces, el apóstol Pablo no veía la muerte como el acabose, como una aniquilación, sino como un viaje que él iba a realizar cuando le tocara morir. Un viaje de la tierra al cielo, en el que iba a disfrutar de la presencia del Señor. Sin embargo, la Biblia habla de la realidad del estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Si bien es cierto hay subsistencia espiritual después de la muerte, el evento relevante en la Biblia que se anuncia y se espera es la resurrección. Pero ahí entra el concepto de estado intermedio. Entre la muerte y la resurrección media un estado en el que se encuentran las almas de los fallecidos que todavía no han resucitado físicamente. En el Antiguo Testamento se le llama el Seol. En el Nuevo Testamento se le llama el Hades. Son palabras hebrea y griega respectivamente y significan el lugar de los muertos, el mundo invisible. Ahora, según la Biblia, en el estado intermedio ya está fijado el destino eterno de cada uno. Una vez que la persona fallece y entra al estado intermedio, ya se estableció definitivamente su destino eterno. Hebreos 9:27 dice: está establecido a los hombres, es decir, a los seres humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidad. No hay tampoco un purgatorio en el que uno puede absolver sus culpas y poder entrar al cielo limpio de polvo y paja. No. Según la Biblia, se define el destino eterno de acuerdo a nuestra actitud para con el mensaje de salvación en este mundo. Si tu actitud para con el mensaje de salvación ha sido de fe, entonces el Señor te salva y abre para ti un destino eterno de gloria y de salvación. Pero si tu actitud para con ese mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, ha sido una actitud, una reacción, una respuesta de incredulidad, de indiferencia, de rechazo, entonces tú mismo estás ganando para ti, sembrando para ti un destino de condenación. El Señor Jesucristo dijo con claridad: id y predicad el Evangelio, el mensaje de salvación a todo ser humano. El que creyere y fuere bautizado será salvado, mas el que no creyere será condenado. Entonces, no es después de la muerte, no es en el purgatorio, no es en cualquier otro lado, por ahí, por más indefinido que esté, en el que se define el destino eterno. No hay arreglo o ajuste de cuentas posterior a la muerte física. Acá en este mundo se decide todo. Todos estamos en pecado, en camino a la condenación, y Dios en su infinito amor ha venido a este mundo, tomando forma y naturaleza humana, y se dejó matar por ti y por mí, recibiendo nuestro castigo, a fin de impedir que terminemos en el infierno eterno, y a fin de comprar para nosotros salvación y vida eterna. Aquellos que abren su corazón a esa oferta que Dios les hace,
a esa salvación maravillosa que Dios les pone delante, entonces ganan para sí la salvación, la vida eterna aquí en la tierra y por la eternidad. Pero aquellos que no lo hacen, entonces están impidiendo que el brazo salvador de Dios les libre de este destino fatal y eterno que es el infierno. Jesucristo dijo que al final habrá una resurrección para todo ser humano. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección para vida, pero los que hicieron lo malo saldrán a la resurrección para condenación. Se entiende que aquella persona que se deja salvar por Dios y pone su fe en el mensaje de Cristo, entonces esa persona es perdonada, transformada, regenerada, saneada, recibe un cambio sustancial en lo más profundo de su ser y a partir de allí vivirá haciendo lo bueno. Pero si una persona se niega a recibir la salvación de Cristo, esa persona vive bajo la culpabilidad del pecado, no ha sido cambiado, regenerado, y por lo tanto no hay garantía que haga lo bueno. La salvación y el destino eterno se define aquí en este mundo. Y todo depende si nosotros aceptamos la oferta salvífica de Dios, aceptamos al Salvador Jesucristo, o por el contrario, tonta y arbitrariamente lo rechazamos, perdiendo y desaprovechando miserablemente la salvación que Cristo hizo posible y que compró para nosotros al morir en la cruz. Ahora, la limitación en el estado intermedio. Según el pasaje que hemos leído, específicamente el versículo 26, se da a entender que no pueden salir de allí. Están limitados o restringidos dentro de ese estado o ese lugar, digámoslo así, en el que están esas almas. De ahí que toda forma de espiritismo es una farsa. No se puede comunicar uno con espíritus de difuntos. Y si ha habido una especie de comunicación o contacto, ha sido con demonios que nos han engañado y nos han vendido la patraña que nos estamos comunicando con espíritus de difuntos. Pero han sido ellos los que han entrado en contacto con nosotros. Dios condena y prohíbe estrictamente en Deuteronomio capítulo 18, verso 27 al 31, como en Levítico 20, 27, condena toda forma de espiritismo e invocación a los muertos o a los espíritus. Otra cosa que tenemos que deducir de este pasaje que hemos leído es que hay una separación en el estado intermedio. Esta separación sobre todo tenía vigencia antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Antes de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, este estado, porque creo que esa es la mejor interpretación, este estado espiritual se dividía en dos, ¿verdad? Un estado espiritual llamado paraíso, ¿no? Dice que allí el representante de los que habitaban en ese estado espiritual, es decir, Lázaro, se sentó al seno de Abraham. ¿Qué significa eso? Al costado derecho de Abraham. La idea es como que Abraham, que es el progenitor, el patriarca de todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, hace un banquete. Y este mendigo Lázaro, que gracias a Dios es salvado y representa a los salvados, entra al paraíso y se sienta al lado derecho de Abraham, recibiendo un lugar honorífico, en total contraste con la humillación, la pobreza y la miseria que experimentaba aquí en la tierra. Ese era el lado de los salvados. Pero el otro lado, representado por este rico, este hombre rico, este potentado, que hacía derroche de su dinero y de todas sus comodidades y solvencia económica, este otro estado era para los perdidos. Y allí la Biblia dice que sufrían tormentos. Simbólicamente se dice en el pasaje que no tenían ni una gota de agua para mojar su lengua reseca, que estaba atormentada por un calor sofocante, por un fuego que les atormentaba de una manera indescriptible. Antes del Señor Jesucristo, toda la gente que moría, espiritualmente hablando, iba, digamos así, simbólicamente hablando, a esa fosa común.
Pero unos, los que morían salvados, disfrutaban del consuelo y del honor que Dios le daba, mientras que los que morían condenados recibían los tormentos justos por su vida de pecado y de desobediencia a Dios. Eso se entiende, regía hasta antes de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero a partir de la obra de redención de Cristo, a partir de su muerte y resurrección, las cosas parecen un poco distintas. Porque al parecer la región, entre comillas, de los perdidos en el Hades no ha sufrido ningún cambio. En contraste con eso, la región de los salvados, el estado de consuelo y de honor de los salvados, ya no se ubica dentro del Hades, sino en los cielos. Porque el paraíso de los cristianos es el cielo en la presencia de Dios. Allí en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4, Pablo habla del tercer cielo, refiriéndose con esta expresión muy usada por los griegos a la vivienda de Dios, ¿no es cierto? A lo que nosotros conocemos como el cielo o el destino eterno de los salvados. Pero más adelante se habla también del paraíso. Entonces, ahora el paraíso de los cristianos no es ese estado espiritual al que llegó este mendigo Lázaro, que murió, gracias a Dios, salvado. Ahora el paraíso de los cristianos es el cielo en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, repito, Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 23, quisiera partir, quisiera morir y estar en el Hades. No. Estar junto a Abraham, tampoco. Estar con el consuelo y con el honor que Dios me puede dar en el Hades, no. Él dice, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora el paraíso de los cristianos es el cielo en la presencia de Dios. Pero en tercer lugar, existe también la enseñanza bíblica acerca de la resurrección y el juicio posterior a la muerte. Es decir, la persona muere, entra a un estado intermedio, pero luego viene, en el final de los tiempos, el desenlace. Y ese desenlace es la resurrección y el juicio final. La resurrección, según la Biblia, es doble y se da en dos momentos distintos. Hay una resurrección para los justos y los salvados y otra resurrección para los perdidos y pecadores, ¿verdad? La Biblia habla de una primera resurrección o resurrección de los justos que se producirá cuando Jesucristo vuelva a este mundo. La Biblia dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra esperanza, que algún día la salvación que Cristo compró para nosotros invadirá nuestra naturaleza física y tendremos un cuerpo incorruptible, inmortal, inmarcesible, que no experimentará ningún tipo de muerte, deterioro, envejecimiento o enfermedad. En cuerpo y alma gozaremos eternamente de una felicidad perfecta al lado de Dios. ¿Cuándo se producirá esa primera resurrección, como le llama la Biblia? Cuando Jesucristo regrese a este mundo. Pero también, de acuerdo a Apocalipsis, versículo 4 al 5, está lo que podríamos llamar la resurrección de los otros muertos. ¿Qué significa la resurrección de los otros muertos? Lo que la teología llama la segunda resurrección, la cual se producirá inmediatamente antes de el juicio final. Y en esa segunda resurrección, entonces, los que no han sido salvados por Cristo podrán nuevamente comparecer ante Dios en cuerpo y alma. Resucitarán para, en cuerpo y alma, enfrentarse ante el augusto tribunal de Dios para dar cuenta minuciosa de sus hechos. Y ahí Dios nos juzgará a todos en nuestros pensamientos, palabras y actos. Y en esa resurrección se decretará el veredicto de culpable y condenado eternamente para todos aquellos que no han sido resucitados en la primera resurrección. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, de resucitar, vamos a resucitar todos, buenos y malos, justos o injustos, salvados y perdidos, todos, pero no en un mismo momento,
y por supuesto no con un mismo resultado. En la segunda resurrección, entonces, Dios nos equipará nuevamente de ese cuerpo con el que pecamos, con el que le deshonramos, con el que hicimos todo lo que nos dio la gana, dejando a Dios de lado y no permitiendo que Él tuviera ninguna injerencia en nuestra vida. Y así, con cuerpo y alma, nos enfrentaremos ante Dios y Dios nos castigará también eternamente en cuerpo y alma. Si es que no hemos participado de la primera resurrección, si es que no hemos recibido a Jesucristo y a su salvación en esta vida mediante el arrepentimiento y la fe. Y luego, pues, de esa resurrección, como estoy diciendo, va a venir el juicio. Ese juicio que según Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 en adelante, es un juicio universal. Porque dice que grandes y pequeños, y los muertos, ¿verdad?, venidos de diferentes fuentes, se presentarán ante Dios resucitados. Y todos daremos cuentas a Dios. En este juicio nadie se escapa. Los cristianos también compareceremos ante Él, para que Dios reafirme, para que Dios oficialice nuestra salvación eterna. Pero también se presentarán aquellos que no han sido salvados, para que Dios dictamine la sentencia de castigo eterno sobre ellos. Porque Dios es un Dios de amor infinito. Dios es un Dios tierno, misericordioso, de oportunidades, un Dios de misericordia. Su amor no conoce fronteras ni límites. Ni siquiera tenemos la más mínima idea de la dimensión e intensidad del amor divino. Pero aparte de ser un Dios de amor, de paciencia, benignidad, tolerancia y bondad, también es el juez de toda la tierra. Y Él, aparte de ser como un padre para toda la humanidad, es un juez incorruptible, un juez que va a llamarnos a una confrontación judicial inexorable que nos va a tener cuenta de nuestros hechos. Y, según la Biblia, en ese juicio va a haber dos criterios. La Biblia habla de que se va a abrir el libro de la vida, es el primer criterio, por supuesto simbólicamente. Y luego dice la Biblia que se van a abrir los otros libros, también es el símbolo. ¿Qué representa el libro de la vida? Es, por así decirlo, como un registro de todos aquellos que a lo largo de la historia, desde Adán hasta el primer hombre, han recibido la salvación a través de Jesucristo, aún antes que Él viniera a este mundo. Todos aquellos que han sido salvados, al fin de cuentas, por la sangre de Cristo, están registrados en el libro de la vida. Dicho en otros términos, es el conocimiento certero que Dios tiene de todos aquellos que son suyos y han recibido su salvación. Por eso es que el apóstol Pablo dice con claridad: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Eso es lo primero. Dios va a decir: bueno, te entregaste a mi Hijo, recibiste la salvación por su sangre, viviste unido a Él, entonces tú perteneces al grupo de los salvados. Ese es el primer criterio, porque la salvación y la entrada al cielo es en base a la gracia, en base al amor de Dios, en base a la obra de Jesucristo. Nadie se salva por sus obras, por sus méritos, por sus ofrendas, por lo que ha hecho en favor de la iglesia y de otras personas. Todos nos salvamos en base a la obra de liberación con respecto al pecado que Jesucristo hizo posible al morir en la cruz. Por eso la Biblia dice que este libro de la vida, ¿cómo se le llama también? El libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque es el registro de Cristo. Todos aquellos en las diferentes dispensaciones en que han vivido a lo largo de la historia humana, que se han acogido a la salvación de Dios, han sido salvados por el Señor Jesucristo. Aún aquellos que vivieron antes que Él, pero se acogieron al método cómo podrían recibir la salvación divina, esas personas también han sido salvadas por la sangre de Cristo y están dentro del grupo de los salvados. Sus nombres, por así decirlo, simbólicamente, están registrados en los cielos. Ese es el primer criterio, ¿okay? Porque nadie se salva por sus obras. Nos salvamos por la muerte del Señor Jesucristo y por su resurrección que nos da vida eterna. Pero hay un segundo criterio, y ese criterio que se aparece en la Biblia bajo el símbolo de los libros, los otros libros. ¿Qué representan los libros? Son como un registro de la vida de cada uno.
es como un registro personal de la vida de cada individuo. Todo lo que ha hecho, todo lo que ha vivido, lo que ha pensado, lo que ha hablado, sus comportamientos, su forma de actuar, su moral, sus pecados de acción, de omisión, todo está allí apuntado. Cada cosa que haces y dejas de hacer se registra concienzudamente allí en los cielos. Y esos libros también van a ser abiertos, porque Dios va a poner sobre el tapete la vida y la conducta de cada uno. Por eso es que en el infierno no todos van a sufrir igual. Y por eso es que en el cielo no todos vamos a recibir la misma recompensa. Dios, en primer lugar, abre el libro de la vida para definir, en base a la muerte de su Hijo, quiénes se van al cielo, aquellos que han recibido esa salvación, y quiénes se van al infierno, aquellos que se han negado a recibir esa salvación. Pero en segundo lugar, Dios también abre los libros para ver la vida de cada uno. Y aquellos que, acogiendo la salvación de Cristo, han llevado una vida agradable a Dios, en rectitud, en santidad, en bondad, en consagración, sirviendo a Dios, sirviendo a los demás, cumpliendo el plan que Dios había trazado para sus vidas, vayan a llegar al cielo y van a tener una amplia, grande, tremenda recompensa. Aquellos que quizás hemos seguido al Señor, pero no hemos vivido cumpliendo plenamente la voluntad de Dios, sí, llegaremos al cielo por la sangre de Cristo, pero nuestra recompensa será menor. Igualmente también, aquellos que no han cogido la salvación de Cristo, que han dado las espaldas al amor salvador de Dios, terminarán en el infierno. El Apocalipsis lo presenta simbólicamente como el lago de fuego y azufre. Pero, ¿quiénes van a sufrir más? Aquellos cuya vida ha sido más degenerada, pervertida, dañando a los demás, incumpliendo la voluntad de Dios y sumergiéndose cada vez más en el delito, en la maldad, en la podredumbre moral. Aquellos que no han acogido la salvación de Dios, pero han vivido una vida más o menos decente, por supuesto sufrirán menos que aquellos que han pecado más, porque Dios es un Dios justo que pagará a cada uno según sus obras. Eso es lo que nos espera después de la muerte. Nuestra alma subsiste, hay un estado intermedio, hay un momento en que vamos a resucitar y hay un juicio universal, justo, un juicio divino que recaerá sobre todo ser humano. Yo te pregunto en esta hora, ¿estás preparado para la muerte y para lo que viene después de la muerte? Deja de pensar que con la muerte acaba todo. Eso ahorita pocas personas realmente lo creen. Vivimos en un mundo postmoderno donde ya el pensamiento de un materialismo radical y absoluto cada vez va siendo desplazado. Y sabemos aún agnósticamente de que existen cosas que van más allá de lo natural, de lo terrenal, de lo material. Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Dónde encontrarlo? Dios nos ha dado una información válida y esa información está en su palabra, la Biblia. ¿Quieres realmente estar preparado para ese mundo y ese tiempo posterior a la muerte? Entrégate a Jesucristo, dale tu vida. Tú dirás, yo creo en Él, yo soy cristiano, voy a la iglesia, he pasado por los sacramentos, pero te pregunto, ¿te has convertido a Él? ¿Le has entregado tu vida en arrepentimiento y fe? ¿Estás seguro de haber recibido en un momento dado el perdón de tus pecados, el cambio regenerativo en tu alma? ¿Tu vida ha sido transformada a partir de ese momento en que te has convertido al Señor? Si eso no ha pasado en tu vida, te espera la muerte, pero te espera también la condenación, porque no estás preparado para enfrentarte al juicio de Dios. Pero si por el contrario quieres aceptar a Jesús, entregarle tu vida, seguir su camino, acogerte a su salvación con la actitud humilde de que tú no puedes salvarte a ti mismo, sino que lo necesitas a Él, el Señor te salvará, te perdonará, te cambiará y te ayudará a vivir una vida digna para la gloria y honra de Dios. Que esto no solamente sea una respuesta doctrinal de parte del cristianismo para enriquecer quizá tu repertorio de ideas en cuanto a este tema tan controversial. Que esto sea un llamado de Dios a tu vida y la mía, a arreglar cuentas con Él y a prepararnos para el destino eterno
mientras tengamos tiempo. Arrepiéntete de tus pecados y confíate al Señor Jesucristo, porque te aseguro, con la muerte no termina todo. Y que puedas, al entregarte a Jesús, encontrar sentido a tu vida en Él, poder decir como el apóstol Pablo, que cuando te llegue la hora, quisieras tú partir y estar con Cristo en los cielos, lo cual es muchísimo mejor. Que Dios te bendiga. Te habló tu amigo, el pastor psicólogo Fidel Castro. Escríbenos, por favor. Tenemos una página web, www.misionredención.org. Escribe a mi correo personal fcastro@misionredención.org. Que el Señor te bendiga ricamente.